Muy buenas tardes con todos. Nuestro siguiente punto en trabajo de ecuaciones estructurales mediante covarianzas es poder entender cómo vamos a trabajar ya cuando tenemos una estructura prácticamente planteada. Lógicamente que para poder trabajar cualquier nivel de estudio o cualquier situación, tenemos que tener una base limpia, una base que no nos proporcione problemas tanto en su estructura inicial como en sus planteamientos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo les he compartido una base de datos, se las he compartido en el SPSS, por principio para hacer una limpieza de data, no solamente se ve si hay outlier, hacen sus grafiquitas, sus cajas, y miran si es que hay outlier, y si los hay, los corrigen con conocimiento. O sea, si aparece una edad de 9 años en una base de datos de que es de 18 para arriba, evidentemente ese dato es erróneo. Entonces hay que verificar si en las encuestas está escrito 9 años o tal vez 19. Si está escrito 9 años, hay que verificar si es 19, lo cambiamos a 19. Pero si es 9 años, es un error no de digitación, sino es un error de recojo. Y cuando tenemos errores en recojo de información, hay que investigar. He hablado de la edad, pero hay cientos de casos, ¿no? Entonces, si yo voy a investigar una data, un resultado o un valor que sé definitivamente, no solo por experiencia, sino porque lo estoy visualizando, que no es el correcto, me queda pensar varias cosas. ¿Qué hago con él? Si mi base de datos es muy amplia, diría, lo elimino, al sujeto no lo tomo en cuenta porque tuvo error. Pero ese sujeto tiene más datos, no solamente ese que está fallado. Entonces, cuando nosotros tenemos una base de datos, vamos a suponer esta fila número 3, que para nuestro caso ahorita toda la fila está correcta. Pero vamos a suponer aquí, a partir de las preguntas que son nuestra fuerte, ¿no? Nuestro trabajo. Esta fila 3, vamos a suponer que aquí no hay data y que acá tampoco la hay, ¿ok? Entonces, si yo tengo X cantidad de variables, yo tengo que pensar si este individuo tiene más del 20% de estas variables y contestar. ¿Cuántas variables son? 20 y tantas, creo, ¿no? Estos dos no son el 20%. Si hubieran 5, 6, ahí sí el individuo ya no me es válido. ¿Cómo? Sin data amplia. Ese individuo ya se convirtió en un verdadero problema porque tenemos datos faltantes en más del 20% de todo su registro. Esa es una forma. Pero vamos a suponer ahora de que no es ese individuo el único que en la pregunta plenitud 2 no ha tenido respuesta, sino tenemos un grupo de personas, por ejemplo, todas estas, que no han contestado al cuestionario justamente en plenitud 2. No sé cómo habrá ido con los otros, pero vamos a hablar de plenitud 2. Ocurre lo mismo. Si esa variable íntegra, esa variable por completo, no tiene más del 80% de respuestas, esa variable es candidata a ser eliminada. Más aún, tengo que pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente no contestó esa pregunta?
ha sido culpa de los encuestadores, hay que analizar, es requisito fundamental de que esté, tengo que volver a hacer el cuestionario. Son cosas de que hay que saber si se hacen o no se hacen. Por tanto, no voy a dejar esto así, sino completo. Yo tengo que analizar tanto horizontalmente como verticalmente si tienen el 20%. Eso es con respecto a los faltantes. ¿Qué pasa si una de las personas ha respondido? Vamos a ver este número 4 desde uso 1. Ahí. Acá vemos en este, miren, en este grupo, desde el plenitud 1 hasta plenitud 7, todo es 1. Nos hace temer. Nos hace temer porque existe la posibilidad de que esta persona haya estado contestando al azar. Entonces analizamos los otros grupos. Por ejemplo, ahora analizamos el grupo anterior. En el grupo anterior ha habido 422. Sigue siendo un pequeño problema, porque puede ser esa una situación. Después tenemos muchos 3 acá hay un 4, bueno. Entonces, es probable que si este caso, en ese tipo de respuestas, ¿no? Hay que analizar si verdaderamente ese tipo de respuestas así lo hacen. Todos han contestado igual. Normalmente en los cuestionarios, para evitar estas cosas, lo que se hace es, se pone preguntas de tal manera que nos sirva de guía para saber si lo que están respondiendo es concienzudamente o es porque se les antoja. Entonces se hacen preguntas inversas, de tal manera que si la persona está leyendo, va a saber qué contestar. Pero si no está leyendo y está respondiendo 1, 1, 1, 1 al azar, 2 al 3 al azar, ahí va a aparecer la forma de error en que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En este estudio no lo hay o ya fue eliminado, pero eso es aconsejable cuando se trabaja con algún tipo de base de datos que se está recolectando. Bueno, entonces yo voy a verificar ahorita si esta base de datos está limpia o no. Entonces la forma que podría saber si esta base de datos me funciona o no me funciona es haciendo un análisis exploratorio de datos. Entonces, un descriptivo, puedo ver un descriptivo global y incluyo todas mis variables que entran a tallar en el sistema, en lo que yo estoy trabajando, todas, absolutamente todas. No estoy considerando ni edad, ni educación, ni género en este grupo, en esta situación. Y le digo, opciones. En opciones puedo pedir mínimo, máximo, puedo pedir desviación estándar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de variables categóricas. Entonces, pedir la suma no tiene sentido, las varianzas tampoco. Entonces, esto está bien. El estilo, entonces voy a ver, me va a salir una tabla muy pequeña, aceptar. Y en la tabla resultante tenemos esto de acá. Acá tenemos, por ejemplo, que el número total de respuestas, yo ya tengo limpia esta base de datos. Acá tiene experiencia 2, hay una de 377 a 376, acá hay 373, acá hay experiencia. Entonces, acá vemos de que el mínimo es 2 también, nadie contestó el 1, varios datos y que nos están faltando. Es por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es poder encontrar cuál es la secuencia, cuáles son los problemas que se han ido presentando. Correcto. Analizando la base de datos, vamos a trabajar primero que nada experiencia
bajo las indicaciones de uno de sus compañeros. Lo que hay que ver, esto normalmente se debe trabajar en el Excel. Yo les aconsejo que lo hagan en el Excel. En el Excel se busca vacío, se mira, se analiza y se trabaja primero con lo del 20%, horizontal y vertical. Después de eso, si hay datos extremos, por ejemplo, acá hubiera habido un 8, entonces el trabajar con la media es algo que la última alternativa. ¿Qué cosa es lo que se hace? Yo acabo de poner un 8 en calidad. Yo cojo calidad. ¿Dónde está el 8? Acá. Yo cojo calidad y sé que todos estos son calidad, ¿verdad? Y tengo este 8. Esta persona, como calidad, forman una dimensión, un constructo. Esta persona, lo que puede haber hecho en esta base de datos, si los demás no se han equivocado, ¿por qué esta persona se va a haber equivocado? Ya verifiqué que la digitación haya sido correcta y sí aparecía un 8 en el cuestionario. Entonces, como no quiero perder este registro, ¿yo qué cosa hago? Yo analizo toda calidad de esta persona. ¿Y qué cosa pasa con toda calidad de esta persona? ¿Cuál es la tendencia a responder en este grupo de dimensión, en este grupo de variables? Su tendencia es entre 2 y 4. Entonces es probable de que esta persona haya respondido 2, 3 o 4. ¿Ok? Si nosotros analizamos, ha respondido 5. Entonces, lo que yo tengo que saber es si este grupo de variables, cuál es la definición de esta pregunta en función a las demás. ¿Me dejo entender? O sea, si bien es cierto, yo podría haberme equivocado y haber puesto, bueno, su promedio aquí entre 2 y 4 es 3, en este caso es un término medio, está fuera de la realidad porque ha respondido 5. Entonces es probable que calidad 8, la tecnología me ayuda a involucrarme a otros en tomar las decisiones. Si esta pregunta me está diciendo la tecnología, ¿cuál es la 8, perdón? La tecnología me ayuda a involucrar a otros. La otra pregunta dice, la tecnología me ayuda a tomar decisiones, me ayuda a tomar decisiones rápidamente, me ayuda a tomar decisiones correctas. Y entonces yo tengo que analizar este grupo de variables, si este resultado verdaderamente puede ser una conclusión lógica de los demás, si puede ser una secuencia aceptable, entonces como yo soy la persona que he hecho este cuestionario, yo conozco el cuestionario y no tengo que estar leyendo como lo estoy haciendo ahorita, porque yo ya sé cómo es este cuestionario. Entonces yo podría dar una respuesta en función a las otras respuestas. Esto es una metodología poco usada, sin embargo es la más precisa, porque la media del grupo humano, como suele hacerse, o sea, no de la persona, no del registro, sino la media de la variable, es la que se pone ahí, esa media resulta a veces sí estar fuera de foco para esta persona, ¿eh? Entonces el análisis es sobre la persona, no sobre la variable. Volviendo a los datos, en los análisis, lo que hay que ver con precisión es si de verdad hay huecos, si de verdad tenemos espacios vacíos, si hay valores faltantes. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer es analizar las experiencias, o sea, 3, 4, el vacío no, lógicamente 3 y 2. Entonces, pensando en ella, como estamos viendo en las otras personas también, acá por ejemplo todas son 4,
tienen la tendencia, acá hay un 5, entonces experiencia 3, ¿qué es experiencia 3? Experiencia 3 es nunca me molesta que me pidan que devuelva un favor. ¡Wow! Esta pregunta es bien complicada. ¿Por qué? Porque es muy personal. Hay gente que se molesta con facilidad, hay gente que no. Entonces yo no puedo agarrar y valorar con mucha precisión una respuesta a esta persona. O sea, nunca me molesta. Otra pregunta es, nunca he dicho deliberadamente. Nunca me ha molestado. Ajá, nunca me ha molestado que la gente exprese. Nunca me molesta que me pidan que devuelva un favor, que exprese las ideas. Entonces, estas son situaciones parecidas entre experiencia 3 y experiencia 4. Siempre estoy dispuesto a admitirlo. Ya, estas dos preguntas de acá, nunca me molesta que me pidan que devuelva un favor y nunca me ha molestado que la gente exprese ideas muy diferentes a las mías. Entonces, pedir favor, si esta persona ha respondido uno de estos de forma suave, por así decirlo, o sea, es una persona tranquila, es una persona que no se desespera, entonces nosotros tenemos que llamar al especialista y preguntarle, ¿cuál sería la tendencia de esta persona para esta respuesta? Experiencia 3 y experiencia 4 tienen casi el mismo significado. ¿Y por qué yo voy a atribuirme a decir, por qué me voy a decidir en ponerle el 3? Ya expliqué cuál podría ser mi razón. Y si el especialista me dice, es correcto, más abajo veo 5 y 1, pero son rarezas, 2 y 1, 3. Entonces, estas situaciones, si bien es cierto, uno dice, ¿cómo voy a estar mirando toda una base de datos? Hay que hacerlo, señores. Es nuestra responsabilidad que esta base de datos esté bien hecha, tenga sentido, no esté mala. Nosotros tenemos que haber consultado con los especialistas apropiados, poder haber dicho, sí, definitivamente yo aporto esto y aporto lo otro. Y mirar y pasarte tal vez días enteros revisando tu base de datos. Porque si no es así, tu trabajo va a ser sesgado. En realidad hay tanta data de que la distorsión que le pueda dar es mínima, ¿no? Así que yo digo, puedo poner cualquier número. Bueno, tanto como cualquiera no, sino la tendencia tiene que ser la misma. Y créanme, esta es una de las mejores formas de hacerlo. Si yo trabajo con la media, probablemente aquí me salgan 4, 4, 4, ¿no? Y aquí al parecer sí debería de ser un 3. Acá hay dos cercas. 151, la 3 con la 4, lo mismo. Acá sí yo me atrevería a poner un 4, porque es alta su tendencia. Y esta otra es baja. Uy, esta persona tiene muy baja estima en este sentido, entonces ella tiende a contestar el 2, el número 2. ¿Por qué estoy haciendo esto? Tampoco tengo yo los cuestionarios a la mano y no me atrevo a borrar el registro, porque es un solo dato faltante. Y esto lo hago también porque no es excesivo la situación de experiencia, porque si experiencia 3 tuviera más del 20% de faltantes, experiencia 3 se va. Vamos a verificar esto. Entonces vamos a hacer un análisis. Podemos presentar un descriptivo, una frecuencia. Hasta acá lo pasamos. En los estadísticos ya vimos el máximo, el mínimo. Continuar, aceptar. Ok. Perdidos. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Listo.
Correcto. No hay más perdidos. Listo, ya lo tenemos. Ya tenemos la base de datos y la salvamos.